Hola, les habla Blanca Carballo y en esta lección estaremos haciendo una breve introducción al tema de la toma de decisiones y la inteligencia de negocios. En esta lección van a aprender la parte fundamental de la inteligencia de negocios. Vamos a entender los conceptos básicos y el lenguaje que utilizaremos en este curso de inteligencia de negocios. Vamos a hablar de qué le llamamos una toma efectiva de decisiones y veremos algunos modelos al respecto. Y también vamos a hacer una revisión histórica de cómo los sistemas de soporte a las decisiones han venido evolucionando hasta llegar a lo que hoy en día conocemos como Data Science o específicamente el Business Intelligence. Espero lo disfruten. Bien, primero, ¿qué es inteligencia de negocios? Si se pone a buscar en la web, van a encontrar muchísimas definiciones de lo que es el Business Intelligence y cómo este concepto se relaciona con el Data Science. Pero de manera resumida y de una forma sencilla, nosotros vamos a considerar que el Business Intelligence se trata de entregar información relevante a las personas indicadas en el momento indicado para mejorar una toma de decisiones y de una manera más rápida. Con este concepto que llamamos el Business Intelligence, lo que nosotros estamos haciendo es agarrar un montón de datos, volverlos información, porque son los datos así sueltos, no son información. Tengo que estructurarlos de una forma tal que me permita a mí, pues, extraer información de ellos, ¿no? Y ya que son información los datos, tengo que responder a la pregunta, ¿cómo hago para desplegarlo? Porque el tomador de decisiones debe de entender, ¿no? O sea, ¿cómo voy a desplegarlo para que él entienda esos datos o entender la información de esos datos? Y así esto que llamamos Business Intelligence, en resumen es tomar datos, ordenar los datos, ponerlos de una forma bonita, clara, ordenada, y luego pues los vamos a desplegar de una forma tal que el tomador de decisiones pueda extraer la información necesaria que él necesita para poder tomar la decisión más acertada. Vamos a resumir cómo funciona este proceso. Digamos que nosotros tenemos todos los datos y los extraemos, por ejemplo, de las redes sociales, de cualquier lado de la nube, de Facebook, de Twitter, de donde sea, estamos extrayendo datos. Por otro lado, también estamos extrayendo datos de una base de datos donde la empresa tiene información guardada. Por ejemplo, pues la información que tiene el almacén, de cuánto tiene el inventario, de qué productos, de cuántos clientes tiene, etcétera, etcétera. O sea, tiene mucha información y toda está guardada en bases de datos. También, pues puede tener guardado un montón de archivos almacenados por ahí en diferentes computadoras con datos importantes para la empresa, ¿no? Y que están en la nube. Y todos esos datos, lo que pues, tiene que hacer la persona que hace el Business Intelligence es juntarlos y preguntarse después, oye, ¿y qué voy a hacer con ellos, ¿no? ¿Para qué me sirven? Y pues lo que va a hacer primero es extraerlos, luego transformarlos para que quede de una forma ordenada. Luego, ya que están transformados, los va a meter de lo que se llama un data warehouse y ahí la va a tener de una forma ordenada. Después va a poder venir en este data warehouse, jalarla, ¿sí? Y con un software va a poder crear visualizaciones, ¿no? Ya que esas visualizaciones son las que va a poder ver el tomador de decisiones. Estos dashboards son amigables, puede darle clics y se van a ir moviendo las gráficas, ¿no? Todo esto es lo que llamamos el despliegue. Y en conjunto, el proceso se le conoce como extracción, transformación y carga, que en inglés es ETL. Luego vamos a hablar un poquito más de esto en el curso, de lo que es el ETL, cuando hablemos de la parte de la transformación de los datos, que es la parte a lo mejor más tardada o más difícil, entre comillas, que hacemos en esto del Business Intelligence. Y bueno, repitiendo de nuevo, jalo la información de diferentes fuentes, esto lo llamo la extracción, luego la voy a transformar, la voy a cargar en un data warehouse o pues de alguna manera los voy a concentrar y luego con ello voy a crear visualizaciones para poder pues facilitar la toma de decisiones. Ahora, les quiero hablar un poco sobre el rol de la inteligencia de negocios dentro de lo que es la ciencia de datos, ¿no? Este concepto que cada vez escuchamos más en la web, ¿no? En el mundo. Y vamos a ver esta gráfica, ¿no? Que pues, la tomé del Google Trends. Ahí lo pueden también ustedes buscar, a lo mejor más actualizada. Van a ver cómo se ha popularizado o cómo algunos términos han perdido a lo mejor popularidad a través del tiempo. Es decir, si ustedes miran la línea roja,
que es la del tema del Business Intelligence, desde el inicio de esta plataforma, que empezó en el 2004, pues hubo un crecimiento importante y hay mucha variabilidad, ¿no? O sea, suben y bajan el pico. Este rojo al inicio baja un poco, pero luego se ha mantenido, o sea, como después de este pico, esta variabilidad, pues en el tiempo se ha mantenido más o menos estable, ¿no? Con pequeños piquitos. Pero si ven la línea de color azul, vamos a ver otro tema también muy, muy popular, que es el Business Analytics, que pues no ha sido tan popular como el Business Intelligence, aunque por allá en el 2016 como que más o menos subió un poquito, pero también es un tema importante asociado a esto que llamamos el Business Intelligence y la Data Science. Y pues este último que quiero que vean es el amarillo, que es el caso del Data Science, que pues ha venido subiendo bastante, ¿no? Es la línea de color amarillo. Vean que al inicio también, por allá en el 2004, también existía esto y como que bajó un poquito, vuelve a subir, pero se ha mantenido, o desde el inicio fue empezando poquito a poquito, o sea, más abajo que la línea roja, si se ven, del Business Intelligence. Pero por ahí, ya en el, ¿qué será? 2017, empieza a subir y ahorita pues ya está casi casi a la par del Business Intelligence, ¿no? Y a lo mejor pues va en aumento, ¿no? Va generando popularidad mientras el Business Intelligence va bajando, ¿no? Esto pues vemos que cada una de estos conceptos tiene un rol dentro del Data Science, o sea, el Business Analytics y el Business Intelligence son parte del Data Science. Se engloban dentro de esto de la ciencia de datos, como si fueran una sombrilla, vamos a decir, la ciencia de datos es una sombrilla que cobija a los otros conceptos y todos buscan básicamente lo mismo, ¿no? La toma de decisiones efectiva que nos ayude a, pues a usar esa información para que nos permita tomar una decisión mejor. Ahora también les tengo una pequeña clasificación. Ya es esto algo que se puede juntar conforme uno va leyendo literatura y se va uno empapando del tema y involucrándose con el área del data science, del business intelligence, podemos encontrar vamos a decir, flujo típico de los datos, ¿no? Cuando queremos adquirir y analizar datos, partimos del paso número 1, ¿no? Que está en la cabeza, que es la adquisición. Esta es la adquisición, que es donde partimos. Luego, de ahí, ya que adquirimos los datos, vamos a estructurar los datos. Y aquí tenemos dos caminos, el camino de la izquierda, ¿sí? O el de la derecha. Primero vamos a ir a desplegar los datos que tenemos estructurados, ¿sí? Del lado derecho, o podemos agarrar los datos y simplemente analizarlos, ¿no? Analizarlos, que es el camino del lado izquierdo. Cuando yo lo despliego, me voy por el lado derecho, puedo utilizar esa información para tomar las decisiones o acciones en un negocio, ¿no? Hacer algo en el negocio, ¿sí? El despliegue es parte del Business Intelligence y las acciones es parte de lo que llamamos Business Analytics. Por el otro lado, cuando estructuro, luego me voy a analizarlos, ¿sí? También podría utilizar este análisis para hacer estimaciones de cuál va a ser el comportamiento de los datos en el futuro, ¿no? Es decir, el proceso de análisis de datos será, adquiero los datos, estructuro los datos, si tomo decisiones, ¿sí? Vamos a decir, me voy por el lado derecho, ¿sí? O si simplemente lo que hago es análisis, me voy por el lado izquierdo hasta llegar a mis estimaciones. Ahora, veamos, ¿cuál es el rol de cada uno de estos diferentes actores dentro del proceso de lo que es la recolección y análisis de datos? Vamos a encontrar aquí diferentes roles. El Data Engineer o ingeniero de datos. Esta es la persona que está lidiando con la parte de las bases de datos, de cómo hacer para estructurarlos de una forma que estos puedan extraerse y pues jalarlos para que sea eficiente y que después se puedan hacer visualizaciones. Esto es lo que hace el ingeniero de datos. Por otro lado, también tenemos a la gente que hace el Business Intelligence. Esta gente que hace el Business Intelligence está más enfocado en el despliegue, ¿sí? Y no estoy diciendo que no tenga que saber a lo mejor de bases de datos, sino que
su trabajo principal es hacer o se preocupa por hacer las visualizaciones de los datos, más que lidiar con la estructuración de los datos, sino cómo hacerlo, las gráficas en los dashboards para que los puedan ver los tomadores de decisiones. Y también tenemos la persona que es en Business Analytics, y estas personas son las que se encargan del análisis de datos. Después de que a lo mejor alguien ya los estructuró, ¿sí? Es cómo lo vas a analizar, qué posibles acciones vas a tomar luego ya de que tengas los datos como información estructurada, ¿no? Recuerden que nosotros a la hora de analizar datos o de extraer los datos queremos ver cómo podemos hacer información de estos datos. Entonces, la gente esta del Business Analytics lo que van a hacer es acciones o hacer análisis del comportamiento de los datos para eventualmente tomar las mejores decisiones. Y por último, pues tenemos a la gente que hace el Data Science o la ciencia de datos. ¿Y qué es un Data Scientist? ¿Qué es un científico de datos? Pues es una persona que básicamente tiene que lidiar con todo el proceso, ¿sí? Todo el proceso me refiero a saber un poco de cómo se estructuran los datos, a saber qué análisis se están haciendo, se deben de hacer, cómo desplegar esos datos y todo lo que se está haciendo para poder juntar la información y eventualmente pues, hacer predicciones. Y la pregunta a lo mejor es, ¿cómo voy a hacer predicciones? Pues claro, esto se va a hacer pues en función a qué datos tienes disponibles, ¿no? O sea, el punto aquí importante es desde la adquisición y la estructuración de tus datos. Bien, vamos ahora a ver de estas 4 personas, o sea, dentro de Data Science podemos encontrar a 4 roles distintos. Y ustedes pudieran a lo mejor decir, mira, yo ahorita que estoy viendo el tema de inteligencia de negocios, pues puedo inclinarme a hacer pues lo que hacen estas personas. Estos son los puestos de trabajo, vamos a decir, de la actualidad. Lo que están buscando las empresas es gente que sepa hacer esto, ¿no? Esto que se engloba dentro de la ciencia de datos. En términos de perfiles, vamos a ver en esta gráfica qué conocimientos, de nuevo, pues a criterio de lo que está en la actualidad, de lo que se pide en la actualidad, pues una persona que está involucrada dentro de este proceso de adquisición, análisis y despliegue de datos tiene que tener, o sea, está en este mundo de los datos. Primeramente vamos a ver al Data Engineer o al ingeniero de datos, que este perfil usualmente tiene que lidiar, como les decía, con muchas bases de datos. Entonces, pues obviamente tiene que tener el conocimiento de estas bases de datos avanzados, ¿sí? Es vital. Por otro lado, también tiene que ser muy buen programador, entonces programación avanzada es otro de sus requisitos para que pueda desarrollar esos query o esas búsquedas para poder extraer los datos de las bases de datos que ya tienen ahí estructuradas y pues transformarlos y guardarlos en otra base de datos que ya pues tenga esos datos estructurados. Y por otro lado, pues tiene que entender sobre modelación matemática y estadística. Y eso va a ser en nivel medio porque pues tiene que entender lo suficiente para eventualmente saber cómo extraer los datos a la hora de querer hacer un modelo. Entonces, pues tiene que entender un poco para poder por lo menos comunicarse con quien hace estos modelos. Y por último, tenemos como el Data Engineer, tiene que saber manejar múltiples sistemas operativos, ya que cada empresa tiene diferentes sistemas operativos y tiene que poder lidiar con esta diferencia de sistemas. Pues obviamente aquí a lo mejor vamos a encontrar muchas similitudes pues con un ingeniero en software a lo mejor, ¿no? Ahora nos movemos al siguiente perfil, que es el perfil del Business Intelligence, ¿no? ¿Cuál es el perfil y los conocimientos necesarios que tiene que tener alguien que hace Business Intelligence? Y pues tiene que saber de bases de datos primero que nada. Y esto es a nivel medio, porque tiene que poder comunicarse con el ingeniero de datos, porque le está dando los datos como los quiere y así poder accesarlos de una forma eficiente. Por otro lado, pues también tiene que ser muy buen programador. Tiene que escribir esos scripts que tiene que utilizar al armar sus visualizaciones cuando ellos son de forma personalizada, cuando se utilizan pues, un software que necesita esta parte de programación. Y por otro lado, pues es una persona que tiene que tener un conocimiento de estadística a nivel medio. Es decir, no tiene que ser un experto en estadística o un experto matemático, pero sí tiene que poder hablar de qué es una desviación estándar, por ejemplo, una media, una moda, una varianza, etcétera, para poder generar visualizaciones que generen valor a la hora de tomar decisiones.
Y por último, pues tiene que tener conocimiento de los dashboards, y ese es su fuerte. Es decir, esta persona es vital tener conocimiento sobre cómo crear tableros de control o tableros de información que desplieguen esta información de una forma tal que el tomador de decisiones pues se le facilite tomar su decisión. Y pues bueno, vamos a irnos al tercer perfil, que es la gente que hace business analytics o análisis de negocios. Estas personas tienen que tener conocimiento sobre administración, sobre economía, sobre finanzas, tienen que entender un poco la matemática, de la estadística y un poco de programación. ¿Por qué programación? Porque pues tienen que poder interpretar cuáles son las relaciones entre, por ejemplo, una variable y otra, cómo esta variable está afectando a la otra, cómo ver las variables como un todo hacen que el modelo sea bueno o sea malo. Es decir, tienen que entender sobre economía, sobre administración de una empresa para que pueda pues, eventualmente hacer una acción, tomar una acción después de haber adquirido la información. Y por último, tenemos al científico de datos o al data scientist. Este data scientist tienen que interactuar con todos los demás actores que están involucrados en la parte de análisis de datos o el proceso de análisis de datos, porque es la persona que va a estar haciendo predicciones con los datos estructurados de una forma tal que le permita tratar de predecir el futuro. Por lo tanto, este científico de datos tiene que tener una modelación matemática avanzada, tiene que ser experto modelador matemático. También tiene que tener estadística avanzada, tiene que ser muy buen programador también y tiene que ser una persona que sepa manejar bases de datos. Aunque no es su trabajo, solo tiene que poder entender cómo quiere hacer los queries para poder sacar la información que le permitan hacer sus modelos de predicción del comportamiento de las variables que está estudiando. Y por último, el científico de datos también tiene que tener la característica de saber investigar, saber hacer investigación formal, porque pues la ciencia de datos está avanzando muy rápidamente, entonces el científico de datos pues tiene que seguir siendo alguien que está a la vanguardia, que esté siempre investigando, que esté leyendo nuevos artículos que están siendo publicados, qué nuevos modelos hay, qué sistemas de producción nuevos se están creando para poder hacer sus predicciones, que esta es la parte fuerte del data science. Y pues aquí la pregunta, dentro de estos 4 actores, ¿cuál es el que nos estamos enfocando en este curso? Pues en el curso, si bien es cierto que vamos a hacer un poquito de todo, o sea, vamos a revisar un poquito de lo que se necesita saber, vamos a enfocarnos más en la parte de la inteligencia de negocios. Recordemos que el proceso que les mencioné hace un momento, primero pues, adquiero datos, luego estructuro datos, luego despliego datos y por último tomo acciones. Y también hay una parte donde también después de adquirir los datos y estructurar los datos, los analizo y hago estimaciones. Son 2 caminos. Pero en este curso lo que se pretende es que ustedes sean capaces de irse por el primer camino. O sea, obtener datos, ¿sí? Para obtener conocimiento, para poder desplegar los datos de una forma en tipo dashboards, para que pues no tengamos los datos sueltos, sino ya información y que pues los usuarios lo puedan ver fácilmente. Avanzamos y hablemos sobre toma de decisiones, porque es la parte fuerte del business analysis, del business intelligence. Esta área pues, en inglés se conoce como decision making y hay mucha investigación alrededor del término de decision making, ¿no? Todo lo que conlleva tomar estas mejores decisiones. Las organizaciones sobreviven dependiendo de cómo responden las necesidades del mercado o ambiente del negocio en el que se desenvuelven. Básicamente, si no se adaptan a las necesidades del mercado, la organización muere, ¿sí? Por lo tanto, es vital tomar mejores decisiones, las mejores decisiones posibles. Y en este área del decision making, nosotros hablamos de una estructura para tomar mejores decisiones. Les voy a hablar más adelante sobre el modelo que se tomó de la Universidad de Lomas, donde se explican cómo tomar una decisión de una forma más eficiente o más efectiva. ¿Cuál es la estructura para tomar una decisión? Primero, definimos un problema. Segundo, construimos un modelo. Este modelo puede ser matemático, puede ser físico, puede ser una simulación, puede ser otros diferentes tipos de modelos. Luego vamos a identificar y evaluar posibles soluciones al problema, ¿sí? que estamos queriendo resolver. Y luego vamos a recomendar una solución potencial de este problema. Repitiendo, defino el problema, construyo un modelo, identifico posibles soluciones y luego hago una recomendación.
¿sí? De una posible solución. Existen diferentes tipos de decisiones, ¿sí? Primero, hay decisiones estructuradas. ¿A qué nos referimos con decisiones estructuradas? Pues aquellas donde tenemos la situación bien establecida, el problema está muy claro, es entendible, y puede ser una decisión rutinaria y es muy clara tomarla. Es un lenguaje más informal, sería una decisión relativamente fácil, sin incertidumbre. Por otro lado, están las decisiones no estructuradas, que son las no rutinarias o no tan predecibles. Son decisiones que pueden tener mucha incertidumbre o son cosas emergentes que tengo que tomar la decisión o tengo mucha información para poder tomarla. Y hay un tercer tipo de decisión que es una combinación de las dos anteriores que se le llaman decisiones semiestructuradas. Y es cuando tenemos algunos aspectos que conocemos y otros aspectos que aún no tenemos ni idea o hay mucha incertidumbre alrededor de ella. Y pues así tenemos estos tres tipos de decisiones. Va a existir mucha ayuda para tomar decisiones del tipo no estructuradas o semiestructuradas. Ahí es donde ocupamos ayuda. Las decisiones rutinarias son las que podemos tomar sin ningún problema, ¿sí? Estas no son complicadas. Pero sí vamos a necesitar sistemas que nos ayudan o nos apoyen a la hora de tomar decisiones para las decisiones del tipo 2, que son las no estructuradas, o que tienen mucha incertidumbre, ¿no? También semiestructuradas. Vamos a ver ahora cómo tomar decisiones efectivamente. Este es un modelo de la Universidad de Massachusetts que nos dice cómo tomar decisiones de una forma más efectiva, que pues, tiene 7 pasos. Primero, vamos a identificar la decisión, ¿sí? En este momento es el que sabemos que tenemos que tomar una decisión. Ojo, esto es una cosa y no es trivial, ¿no? Tenemos que tener claro el momento en que hay que tomar la decisión, ¿sí? Luego, tengo que ver qué información tengo para tomar la decisión. Y esto nos lleva al paso 2, recolectar la información relevante. ¿Qué necesito saber? ¿Es confiable la fuente o no? Porque no solo se trata de que me den información, sino quiero saber también qué información me están dando y si es confiable la fuente de donde viene esa información. Tercero, necesito identificar alternativas que van a aparecer cuando estoy recolectando información. Esas alternativas aparecen por ahí y tengo que poder identificarlas. Debo ser capaz de identificar cuáles son estas posibles alternativas que pues, puedo elegir a la hora de tomar la decisión. Y cuarto, tengo que ponderar la evidencia, es decir, dependiendo de la información que yo recolecté, tengo que saber hacer un ranking en función del peso que tienen las diferentes opciones que encontré en el camino mientras estaba buscando. Y 5, tengo que elegir la alternativa. ¿Cuál de las alternativas afecta y en qué forma a la decisión que quiero tomar? ¿Cuál alternativa en particular quiero saber yo que impacta positivamente la decisión? Y debo poder hacer un ranking de estas posibles alternativas o una evaluación, pues. Y sexto, tengo que tomar la decisión, implementar la mejor alternativa de las que encontré en el paso anterior. Por último, tengo que revisar la decisión. ¿Qué impacto tuvo la decisión que tomé en este proceso? ¿No? Y de una forma más fácil la podemos ver en el gráfico de la derecha. 1, tenemos entonces que identificar la decisión. 2, recolectar información. 3, ver las alternativas que tengo. 4, ponderar cuáles son esas diferentes alternativas. 5, elegir pues la mejor, una de ellas. 6, tomo la acción, ¿sí? Ya tomo la decisión. Y por último, pues reviso el impacto que tuvo esa decisión en todo el proceso, ¿no? Ahora vamos a hablar de sistemas de soporte a la decisión y en inglés se conocen como Decision Support Systems y son aquellos sistemas que nos van a apoyar o nos van a ayudar para poder tomar decisiones. Es decir, un sistema de soporte a la decisión es cualquier sistema, usualmente computarizado, o sea, en la computadora, que contribuye a la toma de decisiones en una organización. Usualmente nos va a ayudar a tomar decisiones como son las no estructuradas o semiestructuradas. Como mencioné, cuando tenemos esas decisiones donde no tenemos mucha información o tengo mucha incertidumbre, ahí es donde voy a necesitar apoyarme de algún tipo de sistemas. Y son esos sistemas que se llaman los DSS. Los DSS, ¿sí? Se pueden clasificar dependiendo en qué están basados, es decir, qué es lo que necesitan para poder dar su recomendación.
Por ejemplo, hay sistemas basados en datos. Pues, ¿qué significa esto? Que yo necesito datos o el sistema necesita datos para poder generar una recomendación. Y ahí vamos a estar nosotros, dentro del mundo del data science o el business intelligence. Por otro lado, hay sistemas basados en documentos. Dependiendo de los documentos que yo tenga, así es como genero la recomendación. Hay sistemas basados en conocimiento, por ejemplo, Wikipedia. Hay conocimiento adentro. ¿Y cómo manejo el conocimiento? Pues hay sistemas basados en modelos, diferentes modelos, y pues yo voy a elegir un modelo, por ejemplo, para tomar la decisión. O también sistemas basados en comunicación. Y esos son las clasificaciones de los DEDs. Algunos ejemplos de sistemas de decisión o sistemas de soporte a la decisión son los siguientes. Ustedes seguramente han escuchado lo que se le llama LRP, que es un Enterprise Resource Plans, que son aquellos sistemas que le ayudan a una empresa a integrarse, es decir, tienen el manejo de las ventas, de los inventarios, de la contabilidad, en fin, es un software que te ayuda a manejar la empresa como un todo, la parte operativa, la parte contable, todo en un mismo software. También hay empresas que se dedican a vender este tipo de software. Son muy famosas, por ejemplo, el SAP o la parte del Business One, o también la de Microsoft Dynamics, está SAP 300, en fin, hay muchos ERPs que pueden comprar la empresa, ¿no?, para poder, pues, manejarse. Y también están los CRMs, que son el Customer Relationship Management Systems, que son sistemas que ayudan a la empresa a manejar mejor las relaciones con sus clientes. Uno muy famoso es el HubSpot. SAP también tiene su SAP RM. Microsoft tiene también su CRM. Hay otro que se llama Zoho, también es muy famoso, que ayuda a poder mantener la relación con tu cliente. Por ejemplo, si le mandé un correo, que le dije en ese correo y lo guardo. Y para cuando le mandé, lo guardo para mandarle un segundo, ¿no? Un segundo correo que me recuerde qué fue lo que le dije en ese correo anterior, y pues también el cómo mantener el control, la relación con el cliente. O sea, todo lo que tiene que ver con el cliente es el CRM. También existen sistemas que nos ayudan a manejar la cadena de suministro como un todo. Estos son conocidos como Supply Chain Management System o CSM. Y estos software nos van a ayudar a nosotros a tener el control de a quién le compramos, qué personas o qué proveedores, supplies me están ayudando, pues, a mí a poder generar valor con mi producto, a quiénes les estoy vendiendo, o sea, quiénes son mis clientes. O sea, maneja toda la cadena de suministro, de proveedores, la empresa, los clientes. Empresas que venden este tipo de software son, por ejemplo, SAP, tiene uno. Oracle también tiene uno. Gatekeeper es uno también bastante famoso, etcétera, ¿no? Software me van a ayudar a mantener toda la cadena de suministro manejada. Existen sistemas también que nos van a ayudar a cómo gestionar el conocimiento o la comunicación adentro de la empresa, y estos son conocidos como Knowledge Management Systems, y estos son sistemas que nos ayudan al proceso de crear, compartir, utilizar todo lo que tiene que ver con el conocimiento, administrar el conocimiento y la información dentro de una organización, como gestionar el cambio, por ejemplo. Y hay software que me va a ayudar al comercial, es Zoho Connect, por ejemplo, Sabio, es uno de ellos. También pueden buscar cualquier sistema de gestión del conocimiento y van a encontrar ustedes una cantidad de oferta que hay en el mercado, ¿no? Estos son algunos ejemplos comerciales. Y dentro de esos sistemas están también los data driven, ¿no? Los que se regulan por los datos, son sistemas basados en datos. Y esos son los que vamos a utilizar en la parte del Business Intelligence. En el contexto contemporáneo, cuando hablamos del Business Intelligence o la inteligencia de negocios, asumimos que la tecnología juega un rol muy importante, ¿no? Vamos a usar nosotros un software especializado para poder hacer Business Intelligence. Sin embargo, yo podría hacer Business Intelligence con simplemente lápiz y papel o con Excel, como ya a lo mejor lo hemos hecho anteriormente, ¿no? No estoy menospreciando el Excel, de hecho, el Excel me parece a mí maravilloso. Es muy poderoso, sin embargo, no está especializado en este tema, ¿no? de Business Intelligence. Hay muchas herramientas que ya simplificaron cómo hacer esto de la inteligencia de negocios.
Y una de ellas, pues, es el Power BI, ¿no? Justamente con el que vamos a estar trabajando en este curso. Algunos software también que podemos tener populares en este tema están representados en esta imagen. Está, por ejemplo, SAS, obviamente Power BI, está SAP, SharePoint, incluso Oracle, Domo, Halo, son algunos. W también es uno muy famoso. En fin, muchas de esas empresas han generado software que lo que hacen es simplificar la creación de los tableros o las visualizaciones de datos para tomar las decisiones. Es decir, este software lo que hace es simplificar a la persona toda esta parte de la programación que se requeriría para poder generar tableros de control. ¿Sí? O sea, lo que a lo mejor necesitaríamos saber o lo que sabe un ingeniero en software para programación, pues no los omitimos y simplemente nos vamos a que el software nos ayude a crear las visualizaciones de una forma bonita, amigable y pues, compartible, o sea, que lo puedo compartir con las personas a quienes les estamos ayudando a tomar decisiones. Y también este gráfico, quiero que lo vean, está tomado de Gartner en febrero del 2021. Esto se va moviendo de manera periódica. Pero aquí van a ver que hay diferentes empresas que están ofreciendo software para inteligencia de negocios. Por ejemplo, Google, Microsoft, SAP, IBM, o sea, algunas empresas conocidas. Hay varios líderes de la creación de software para Business Intelligence y el que más que destaca en este momento por su habilidad de ejecutar y lo completo de ese alcance es Microsoft, ¿no? Y con su software que se llama Power BI, que ese es el que vamos a estar utilizando, ¿no? Cabe resaltar que todas las herramientas son muy útiles y nos van a simplificar muchísimo el trabajo y el despliegue de la información a los tomadores de decisiones. Simplemente, pues, vamos a elegir a este Power BI, no tanto por el ser el número uno, ¿no? El que destaca, el líder, sino por la forma en que trabaja y maneja los datos, porque pues tiene una versión gratuita, que este es el punto a lo mejor más importante, pues también es por facilidad de uso, nada más de drag and drop, y porque pues nos permite tomar datos de diferentes fuentes, ¿no? Ahora, si vemos en el tiempo un poquito de evolución de los sistemas de soporte a las decisiones a lo que conocemos Business Intelligence. Es una reseña histórica de cómo terminamos haciendo Business Intelligence. Y vamos a empezar desde el 1960 hasta lo que hoy. Todo comenzó, toda la parte de Decision Support Systems inicia en los 60s, ¿sí? Con personas que hacían investigación de operaciones. ¿Sí? Comenzaron a hacer sistemas que iban a tomar mejor decisiones. De hecho, comenzaron con la parte de la programación lineal y cómo hacer modelos matemáticos. Pero como la gente no entendía los modelos matemáticos y se hacían la pregunta, ¿cómo hago sistemas que puedan trabajar la parte matemática que la gente pues no vea esa parte matemática, no simplemente le ayude a tomar las decisiones? En los 70s ya se comenzaron a usar muchas aplicaciones de estos Decision Support Systems y comenzaron a ver, aparecer personas y empresas que están utilizando el software para tomar estas decisiones. Se comenzó a popularizar realmente la utilización de estas herramientas. En los 80s aparecen muchas tecnologías y se incrementa muchísimo el uso de estos sistemas porque pues ya vinieron empresas a generar y hacer un montón de software, de tipo de software. Pero no fue hasta que en los 90s cuando pues empieza a recolectarse muchísima información. Se empieza a poner de moda el manejo de datos y la creación de data warehouse por pues, toda la información que se está generando, ¿no? Que aparece, recordemos, el Internet. Y ya como se estaban creando muchos sistemas, pues había muchas aplicaciones, se estaban creando muchos datos en ese momento. La pregunta fue, ¿cómo guardarlos? ¿Cómo manejar estos datos? ¿Sí? Y un poco más inteligente. Entonces, ya en el inicio de la década de los 2000 es donde aparece el tema de la inteligencia de negocios. Y ahora un tema relevante porque ahora pues teníamos un montón de datos y pues la pregunta era, ¿cómo hacer para interpretarlos para que nos ayude a tomar decisiones? Y pues hoy en día ya no es opcional, es una herramienta necesaria para poder ser competitivos en el mercado. Cabe resaltar que más o menos el 50% de las empresas del día de hoy, al menos en Estados Unidos, que es donde pues, hay más información al respecto, ya tienen un equipo de personas o alguna empresa que les está dando el servicio de la ciencia de datos, ¿no? O la inteligencia de negocios, como quieran llamarlo, ¿no? Esto ya no es una opción, es necesario. ¿Por qué? Pues, como dicen por ahí, inteligencia, poder, los datos, la información es poder. Y la información está en los datos. Y los datos ahí los tenemos, todos los tenemos disponibles ahí en la web, están guardados en la nube. Y la pregunta es, ¿cómo los uso?
Bien, ya para terminar, nada más a manera de resumen, ¿sí? Hemos llegado al final de esta presentación muy breve. Esta es una lección donde hablamos lo que es tomar decisiones, cómo son los procesos que hay para tomar decisiones de una forma pues, que sea efectiva, ¿no? Vimos qué sistemas hay y cómo vinieron a convertirse a los sistemas de soporte a las decisiones, ¿sí? Cuando queremos tomar decisiones que son las no estructuradas, ¿no? La que ahí tiene incertidumbre cuando no tenemos información clara o no tenemos información con mucha incertidumbre, pues. Y también vimos cómo estos sistemas vinieron evolucionando en el tiempo para eventualmente llegar a lo que se conoce hoy en día como Business Intelligence, para hacer pues lo que en la actualidad se conoce como ciencia de datos o Data Science. Y pues bueno, ahora con esto cerramos y pues quedamos para las siguientes lecciones de cómo manejar los datos, el sinfín de datos que tenemos disponibles en los tableros de control, que son los que van a ver nuestros usuarios.